Puede ser, no es una enfermedad tan frecuente, lo mismo que la miastenia. Ejemplo, aquí tenemos un paciente con, poner acá puntero, con tosis palpebral. ¿Quién se acuerda de este jugador? Vamos a ver si no, ustedes son jóvenes y nacieron en la batalla. Vamos a ver quién se acuerda. Un futbolero que se acuerda de este jugador. Nadie. Mucho. Vinny Junior. Vini Junior. Ya. No, no, es Vini Junior. ¿No se acuerdan? Nadie, no, no, nadie no se acuerda porque no van a saber porque es de otra época. Eh, él es el famoso Amaral. Jugaba en Palmeiras, en época de. Creo que llegó a jugar con Chiqui Arce, eso, bueno, ya es viejo, es antiguo ya. O sea, usted ni nació donde había capaz. Amaral ¿viste? Se cae más o menos el párpado acá, tiene que ser como una tos, ¿verdad? Entonces, muy- vamos a hacer un caso de sobrediagnóstico. Viene con una tosis palpebral. eh, Nelson le pide unos anticuerpos para antiacetilcolina, ¿verdad? ACRA. Le pide una electromiografía, yo le hago, sale negativo, pero él dice, bueno, esto puede ser una miastenia seronegativa, donde justamente la sensibilidad de la electromiografía en miastenia ocular es muy baja. Los anticuerpos también pueden ser negativos, dice Nelson. Claro que puede ser una miastenia seronegativa. Ya le inicia así que tratamiento, le hace la prueba terapéutica, le da mestinón, que es la pidostigmina, no mejora, le hace corticoides, no mejora, entonces el paciente tiene que ir a inmunoterapia, inmunoglobulina, le hace otra serie de inmunoterapia, de inmunoglobulina el siguiente mes, no mejora el paciente, entonces el paciente es candidato a timectomía, dice Nelson. Llega a cirugía de vitimectomía, no pasa nada, no mejora el paciente. Biopsia muscular negativa, entonces el paciente, este es el típico paciente que comienza a buscar métodos alternativos, ¿verdad? Y termina en terapias raras, ortomolecular, me acuerdo, ¿sí? Eh, Eublasma, qué sé yo. ¿Qué pasó? El diagnóstico de entrada está equivocado. No es un paciente con miastenia. Vamos a ver que a veces puede haber un sobrediagnóstico y entonces tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque estas patologías, no todas estas patologías que estamos viendo, no siempre como en la esclerosis múltiple, eh, tienen un marcador biológico. No es que si el ACRA es negativo, no es miastenia, no es tanto así. ¿Sí? Vamos a ver ahí la sensibilidad del ACRA, del anticuerpo, pero no, no es 100% como en muchas enfermedades, ¿verdad? Lo mismo, esclerosis múltiple tampoco tiene un marcador biológico. Entonces, a veces queremos ver esclerosis múltiple por todos lados porque estamos ahí, qué sé yo, vimos un caso reciente y eso es una tendencia, es un sesgo cognitivo. Queremos ver que las manchas en el cerebro, ya que queremos decir que parece esclerosis múltiple, ¿verdad? Bueno, tienen que saber que es una enfermedad infrecuente, la miastenia, por eso no se debe sobrediagnosticar. Tiene dos picos y es diferente en las mujeres que en los hombres. Las mujeres tienen un pico mayor en la etapa de la juventud, ¿verdad? Es más en jóvenes, 20 a 40 años, así como en la enfermedad, casi todas las enfermedades autoinmunes en las mujeres más de esa edad, 20 a 40, igual que la esclerosis múltiple, que también es autoinmune. Comparo mucho con la esclerosis múltiple porque son similares en cuanto a la causa, vitamina C, D, autoinmune. En el varón tiene un pico también en la parte de la juventud, pero es más común que tenga un pico ahí a partir de los 50 años para arriba. Más a partir de los 50 hay un pico ahí donde hay mayores casos, ¿verdad? En los varones. Es importante saber que es una enfermedad autoinmune mediada por anticuerpos. Eso, por eso les dije que estoy comparando con la esclerosis múltiple, ¿verdad? Una enfermedad autoinmune donde hay entonces inmunoglobulinas, anticuerpos que van a bloquear algo, que van a atacar una parte del sistema nervioso, en este caso receptores que están en el músculo.
a nivel de la unión neuromuscular y estos receptores de acetilcolina son los que más se afectan, pero hay también otras proteínas ahí que también pueden ser afectados que vamos a ver enseguida. Eso provoca que la debilidad sea fluctuante. ¿Por qué? Porque no todos los receptores de acetilcolina están afectados por los anticuerpos. Pues una gran mayoría sí, pero otros están libres y entonces el paciente puede tener todavía movimiento, puede no tener una debilidad completa del párpado, del brazo, ¿verdad? O de cualquier músculo que esté afectado. Entonces acá podemos ver que el nervio, cuando se va a comunicar con el músculo en la unión neuromuscular, libera una sustancia que se llama acetilcolina. ¿Sí? Esta es la vesícula acetilcolina, se libera acetilcolina, se une al receptor, que vamos a poner aquí, que sea el receptor de acetilcolina, eh, activa los receptores de acetilcolina cuando se une el acetilcolina a su receptor a la miércoles. No voy a poner baterías. Un momento. Ahí sí. Bueno, el receptor de acetilcolina activa, abre canales de sodio, ingresa sodio y se inicia el potencial de acción. Estos anticuerpos bloquean los receptores de acetilcolina, pero no son los únicos receptores afectados. Pueden afectarse también las proteínas que se llaman MUS, ¿sí? Que también es importante, interviene también en la contracción muscular. También tenemos otras proteínas de la membrana que se llaman el LRP4 y la agrina. Entonces, los anticuerpos van entre cualquiera de estos receptores, ¿verdad? El más frecuentemente afectado es el receptor de acetilcolina, ¿sí? Le sigue el MUS, ¿verdad? Que tiene un fenotipo clínico un poco diferente que el fenotipo del ACRA. Vamos a ver, ya, si quieren anotar, los pacientes con fenotipo clínico anti-MUS son pacientes que tienen más atrofia, por ejemplo, de lengua. Y la atrofia no es común en la miastenia, ¿verdad? Porque dijimos que no es un problema del nervio ni la está anterior a la médula, donde sí hay una pérdida en mantener el estímulo del músculo, ¿verdad? Este es en la placa. Entonces, en teoría acá no hay atrofia. En la miastenia no es común que haya atrofia, pero en el anti-MUS sí. Se caracteriza por una atrofia de lengua y de afectar músculos, principalmente músculos vulvares, músculos de la garganta, si quieren notar. Pero es poco frecuente el MUS, ¿sí? El más frecuente es la miastenia asociado a los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, ¿sí? Y se ven entonces esas tres proteínas que pueden ser atacadas por los anticuerpos. Aquí está el antimus, aquí está el ACRA, ¿sí? En ambos casos hay anticuerpos que van a atacar las proteínas, el complejo del receptor de acetilcolina y el MUS. Entonces, el diagnóstico, estamos en clínica médica, tenemos que hablar de diagnóstico, es un cuadro clínico compatible. Es obligatorio que el paciente tenga un cuadro clínico de debilidad fluctuante, ¿verdad? La debilidad suele empeorar a lo largo del día, ¿sí? Empeora con el ejercicio, ¿sí? El examen complementario es mandatorio, ¿verdad? Vamos a tener examen complementario en sangre que se llama el anticuerpo, que estamos viendo justamente el anticuerpo contra el receptor de acetilcolina, que se llama el ACRA o el anti-MUS o el anti-LRP4, ¿verdad? Y los test neurofisiológicos también es como examen complementario, la electromiografía con la estimulación repetitiva. Y también utilizamos para el diagnóstico la respuesta terapéutica. Esto quiero hacer un hincapié acá porque
Esto yo hago bastante en el consultorio, en varias patologías. Una de ellas es miastenia. Cuando tengo duda, porque el lacra me vino medio, poquito más de lo normal nomás, te quedas con la duda ahí. El laboratorio dice 0,1 hasta 0,8 lo normal, dice. Y te sale 1, te sale el valor un poquito aumentado. Ya. Te quedas con la duda otra vez. La electromiografía con la estimulación repetitiva se sale normal. El paciente ahí medio que no te cierra tanto. Y ahí nos también apoyamos con la respuesta terapéutica. ¿Qué es la respuesta terapéutica, Nelson? Exacto. Muy bien, Nelson. Eso también utilizamos ese método, Nelson, en el Parkinson, por ejemplo, ¿verdad? En la enfermedad de Parkinson, muchas veces dudamos, realmente, porque no sabemos si estamos ante un parkinsonismo atípico plus, que se le llama, no es la enfermedad de Parkinson, es parecido, pero no es. Y dudamos y no sabemos si estamos ante una atrofia multisistémica, ante una parálisis supranuclear, de repente no es tan evidente la parálisis de la mirada y nos apoyamos por la respuesta terapéutica. Le damos levodopa y si mejora, sabemos que probablemente el paciente tenga una enfermedad de Parkinson. Eso es interesante porque cuando también creo que ustedes, eso también se hace en neumo, ¿verdad? Con el salbutamol y compañía, las pruebas, ¿verdad? Muchas veces hacemos esto los médicos, ¿sí? Cuando estamos ante una duda, respuesta terapéutica, evaluamos. Ok, un caso muy típico de paciente con miastenia, ¿verdad? Pasé 3 años yendo de médico en médico, me hicieron muchos exámenes, no me dieron ni una respuesta, todos me decían que era algo que psicológico, le trataban como depresión, ansiedad. La paciente refiere a una debilidad generalizada en forma diaria, tenía visión doble, sus párpados se caían con el paso del día. Durante las noches no podía comer porque le faltaba fuerza en la boca, la garganta para masticar. Después de costosos análisis de sangre del ACRA y un torturante análisis de choque eléctrico, que la electromiografía me dieron su nombre de miastenia grave. ¿Sí? Típico es eso. Yo tuve pacientes que venían con esta misma historia. Casi todos los pacientes que no fueron de repente al médico correcto, vamos a decirlo así, o no consultaron, tienen esta historia. Y digo médico correcto porque a veces ahí está el sobrediagnóstico también, ¿verdad? El error en el sobrediagnóstico de pensar que todos son pacientes casi H o DNB, como dicen en el hospital. Que no existe ese término DNB en medicina, ¿eh? El paciente viene con cansancio, no, seguro que el paciente está con fibromialgia nomás, seguro que es nomás exagerando, está con depresión, le enviamos al psiquiatra y no le evaluamos, ¿sí? En serio al paciente. Evaluamos cuando decimos evaluación completa, una buena historia clínica, una buena anamnesis, una buena exploración neurológica. Van a ver que en este caso es muy importante el interrogatorio porque el paciente te dice, y si no te dice, ustedes tienen que saber preguntar. ¿En qué momento tenés la debilidad en el brazo o en el ojo? Y normalmente cuando voy al gimnasio y empiezo a hacer pesas y ahí se me debilita y no puedo levantar nada. Les comento un caso de una paciente. Eh, Dejé de hacer gimnasio porque empezaba a hacer y me cansaba demasiado. Y yo decía, hermano, no, yo soy lo muy cangú, no tengo luego, parece pila. Y la última vez, doctor, vos sabés que estaba comiendo, comencé a masticar, no puedo comer asado. Comienzo a comer carne y parece que no puedo masticar. Ahí ya le miré con otros ojos, porque yo mismo al inicio cuando me estaba hablando la paciente, pensé que podía estar pasando por un cuadro de ansiedad, porque tenía otros síntomas de ansiedad. Y cuando me dice eso, ay, ella, y la voz no te cambia, le digo, cuando comenzás a hablar mucho. También me di cuenta que comienzo a hablar mucho y la voz se me hace nasal, parece una voz así rara. Y ahí está el diagnóstico, ¿sí? Cuadro de debilidad fluctuante que empeora con el ejercicio
hay que descartar miastenia gravis. Hay diferentes formas de miastenia gravis. Tenemos la forma ocular, ¿verdad? Donde ahí el paciente puede venir por tosis palpebral o visión doble y también visión doble. Puede venir solo con tosis palpebral o puede venir con visión doble o ambas cosas. 80% de los pacientes tienen al inicio de la enfermedad estos síntomas. Tosis, caída de párpado con visión doble o solo tosis palpebral o solo visión doble. 95% de los pacientes de todos los tipos de miastenia en algún momento tienen síntomas oculares. Eso es muy, muy frecuente. La forma ocular pura, eso es un tipo de miastenia donde solo afecta los músculos oculares y no hay debilidad en otra parte, en otra región del cuerpo. La debilidad facial es muy común pensar en miastenia si es bilateral y es crónico, porque si es una debilidad bilateral facial, yo voy a pensar en Guillain-Barré si es algo agudo, ¿verdad? Más todavía si se acompaña de debilidad de los brazos y piernas ascendente, como hablamos en la clase anterior. ¿Se acuerdan que le dije que en Guillain-Barré es muy común la debilidad facial, ¿sí? Y la bilateral también en el Guillain-Barré. Pero en esos casos son cuadros agudos. La miastenia no es un cuadro subagudo o crónico. No son pacientes que te dicen que en 2, 3 días se debilitó totalmente. Te dice que fue progresivo en 2, 3 semanas. ¿Sí? Em, Algo también que la miastenia que no hay, que el Guillain-Barré puede tener, es el cuadro sensitivo. En el Guillain-Barré dijimos que puede tener parestesia, hormigueo en los pies. Miastenia no da trastorno sensitivo. Es un cuadro puramente motor, ¿verdad? La debilidad de la musculatura vulvar también es muy frecuente que el paciente tenga disfonía, disfagia, trastorno para la dilución, la voz también se hace disfónica y disartria, un trastorno del lenguaje, ¿verdad? Por la debilidad de los músculos del habla. 15% al inicio del tratamiento de la enfermedad pueden presentar debilidad vulvar. Y en otros casos, el paciente puede también tener debilidad en las extremidades. La debilidad en las extremidades tiene una característica, como les comenté la vez pasada en los diagnósticos diferenciales de Guillain-Barré, es proximal, proximal, o sea, de los brazos y los muslos, no tanto de manos y pies. La debilidad es más del hombro, de los brazos, de la cabeza y todo. Hay un síndrome que se llama síndrome de la cabeza caída, eh, que también se puede ver en la miastenia. Síndrome de la cabeza caída, yo me acuerdo de una mnemotecnia que en la residencia aprendí, las 3 M. ¿Quién me dice qué es? Pensar en las 3 M. Síndrome de la cabeza caída. ¿Quién sabe? ¿O quién utiliza su pensamiento clínico para decir 3 M es ta, ta, ta? Podría ser ta, ta, ta. ¿Escucho? Ya tomo mi mate un ratito. Uno de miastenia, ya le digo, ya estamos viendo ya. Un paciente que tiene una cabeza caída, la cabeza totalmente caída, le voy a mostrar después un video, o una imagen creo que tengo ahí. Piensen en, puede ser miastenia, la otra 2 M, ¿qué puede ser? Nelson, Miosis. ¿eh? ¿Quién más te tiró ese? Dale una capetea que te digo miosis. Miosis es la contracción de la pupila. Que tiene nada que ver, acá estamos hablando de debilidad de la cabeza. No, no. 3 enfermedades que pueden dar debilidad del cuello, de la cabeza. Entonces, cabeza caída. La cabeza cae realmente. Uno es miastenia. La otra M es miopatía. Por ejemplo, hay miopatías que pueden producir cabeza caída, entre ellas la polimiositis, por ejemplo. Miopatía, músculo, ¿verdad? Entonces puede ser miastenia, miopatía y motoneurona. Motoneurona, ELA.
esclerosis lateral amiotrófica, ¿verdad? Hay enfermedades que pueden provocar este síntoma, que es el síndrome de la cabeza caída, y piensen en las 3M. Y disnea, ¿verdad? Si hay debilidad en los músculos respiratorios, el paciente va a tener dificultad para respirar, disnea. Bueno, ahí está, justamente, cabeza caída. Bien acá. Y ustedes pueden pensar, no, este es el problema de columna nomás, solamente tiene escoliosis, que la gente nada que ver. El paciente dice, hace un mes que mi cabeza no puedo levantar, se me cae la cabeza. El paciente sí que viene, doctor, se me caen los párpados, tengo cara de cansancio. Todo el mundo me dice que tengo sueño, pues se me caen los párpados. Y generalmente amanezco bien, con mis ojos más abiertos, pero con las horas se va cayendo mis párpados. Estos son los fenotipos, ¿verdad? Más comúnmente vistos en la miastenia, pero mucho más frecuente el ACRA que el antimus. Creo que la relación es 100 a 1 más o menos. De 100 pacientes con miastenia ACRA va a ir uno va a haber de con mus. El que es el paciente con fenotipo ACRA positivo suele tener compromiso ocular frecuentemente. No hay atrofia, es muy infrecuente que tenga atrofia. Debilidad ocular y generalizada, lo más común. Se suele relacionar el ACRA al timoma, que es un tumor del timo. Suelen responder muy bien al mestinón, ¿sí? La debilidad respiratoria no es tan frecuente, pero sí puede ocurrir en las crisis miasténicas y es por el complemento. En el antimus no es tan común que tenga, ahí sí no es tan frecuente que tenga problemas con los músculos extraoculares, como no hay tosis, no hay diplopía, pero debilidad de los músculos del vulvares son muy frecuentes, del cuello, por eso puede musicar esa caída. Eh, la atrofia es más frecuente a nivel de los músculos vulvares, principalmente la lengua. No tiene relación con el timoma, el acra sí, este no tiene relación con el timoma. No responde también al almestinón, a la piridostigmina. Cuando hay la debilidad respiratoria suele ser importante y suele ocurrir si no se trata el paciente. Y está mediado por los IG4 que no liga al complemento. Y el tratamiento es diferente luego. En el antimus generalmente usamos rituximab. En el ACRA usamos azatioprina y otros inmunosupresores. Siempre, siempre, siempre preguntar sobre aplicación de Botox, de toxina botulínica, como antecedente ante cualquier paciente que venga por tosis. Miren, este paciente vino por una sospecha de miastenia. Al mes estaba así, a los 3 meses ya estaba bien, y a los 6 meses normal. Y el paciente no se hizo nada. La pregunta fue, ¿qué hiciste vos antes que te caiga el párpado? Me coloqué Botox, toxina botulínica, y había sido una complicación del uso del Botox. Ya tuve pacientes, ¿sí? Que vinieron para electromiografía, sospecha de miastenia grave, de miastenia ocular, y nadie le preguntó si no se aplicaba toxina botulínica, Botox, y era por la toxina botulínica. Es una complicación transitoria, ¿verdad? O sea, frecuente, pero transitoria. Que la toxina que se coloca en las arrugas a veces difunde y cae y compromete también a los músculos que elevan el párpado. Siempre preguntar. El cuadro clínico, vamos a hacer hincapié. El cuadro clínico compatible de miastenia es paciente con debilidad fluctuante, sin alteración de la sensibilidad, como le dije hace rato, especialmente si hay compromiso de los músculos que estén relacionados a los nervios craneales, como los párpados, los que mueven el ojo, los músculos extraoculares, eh, los músculos del habla, los músculos vulvares, que fluctúe y haya fatigabilidad. Momento, pido. Bueno, eh, ¿está bien? Eso es miastenia. Entonces, debilidad fluctuante sin trastorno sensitivo que esté relacionado la debilidad con los músculos de la cara, por ejemplo, la facial,
los músculos, como dije, extraoculares y que haya fatigabilidad. ¿Qué se llama fatigabilidad? ¿Qué se le llama? Denomina fatigabilidad. Cuando al paciente se le hace hacer el ejercicio de un músculo, el músculo se fatiga. Ejemplo, miren el video, a la cámara, no veo dónde está mi rostro ahí, no veo. Ahí. Al paciente que tiene tosis palpebral, ¿cómo yo le puedo fatigar? José, Abri, ¿cómo me puedo fatigar? Si yo vengo y ustedes quieren fatigar mi músculo elevador del párpado, ¿qué me van a hacer? Y pedir que parpadee mucho. Eso hace el elevador del párpado, Fabri. Parpadea. Sí, puede ser Dale, porque doctor. abro, cierro, ¿cierto? Más interesante, Fabri, sería, también se puede hacer eso, Fabri, no está mal lo que está diciendo, pero más se utiliza el test de fatigabilidad haciéndole al paciente que mire hacia arriba, hacia el techo, sin mover la cabeza así, solamente, sencillamente mira hacia arriba y que mire por 2 minutos o 3 por lo menos. Y el paciente y espectacular es ver cuando va cayendo el párpado y se va cerrando el ojo, ¿sí? Ese es un test muy utilizado, Fabri. Se le pide al paciente que mire hacia el techo por lo menos 2 a 3 minutos y vos ves cómo el párpado se cae y cierra el ojo. Si el paciente viene y te dice que su problema principal es la voz, que la voz se le va volviendo nasal, ¿qué le hago, Fabri? No sé, pedirle que cante o algo así. ¿Sí? Algo, claro, Fabri, no le vamos a pedir que cante medio raro hacer, pero que cuente hasta 100 por ejemplo, ¿verdad? Le pedí que cuente al paciente hasta 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Cuando llega más o menos a 40, por ahí yo ya empiezo a 41, 42, 43, comienza a tener una voz nasal por la debilidad. ¿Está bien, Fabri? Sí, ¿Se doctor. entendió? Le hace contar. Y si el paciente no viene por debilidad del ojo ni de la voz, pero te dice que los brazos se le cansan y es proximal, o te dice, no es mi mano acá, no puedo levantar, no puedo peinar, no me puedo lavar la cabeza, ese es muy común. El paciente dice, no me puedo más lavar la cabeza, doctor. Dice que cuando puede levantar el brazo hacia arriba. ¿Cómo puedo hacer? Debilidad proximal de los brazos, acá los brazos. Y le puedo pedir que levante los brazos por encima de la cabeza. Así, por ejemplo, que esté ahí, Sí, sí. o que haga payasito, eso es lo que más se hace, Fabri. Si no sabe hacer payasito, que haga esto, que mueva así, ¿sí? Vaya haciendo eso y que haga 50 veces eso y después le toma otra vez la fuerza de los brazos y vas a ver que se va a fatigar. ¿Está bien? Fácil, cualquier cosa. Si te dices los muslos, hacerle que se agache, se levante, se agache, se levante. Eso nomás es. Entonces, ¿cómo vuelvo a mi presentación? Otra vez así, igual que hace rato. Ahí. Bueno, están ahí viendo, ¿verdad? ¿Están viendo ahí? Ok. Examen laboratoriales, entonces después del cuadro clínico donde se le hace fatigar al paciente, ve la debilidad que es fluctuante en el día, los exámenes que se piden son los anticuerpos, ¿verdad? Contra el receptor de acetilcolina. La sensibilidad es 50 al 85%. Es medio alta realmente, pero también es 50, ¿verdad? Especificidad sí es cerca del 100%. Eso es muy interesante. Si porque el anticuerpo es contra el receptor, entonces si sale positivo, no es miopatía, no puedes pensar, esto será que no. Si sale muy específico. El anticuerpo anti-MUS corresponde a un 7 a 15%, 7 a 15% de todos los pacientes con miastenia grave. Y es la mitad de los pacientes negativos para ACRA. ¿Sí? Mitad de los pacientes negativos. O sea, no es porque que me sale ACRA negativo, sí o sí me va a salir anti-MUS, probablemente positivo. No, de esos negativos, la mitad nomás lo que sale es positivo para MUS. Y
debe ser dosado siempre que el anticuerpo del ACRA es negativo. Pero eso está así ahí, pero en los congresos siempre le hacen la pregunta a los expertos en esto. Dicen que hay que pedir por lo menos dos veces. La mayoría de los expertos dicen pedir dos veces el ACRA. Si en dos veces te viene negativo, ahí recién, por costo-beneficio, es interesante pedir el antimus. Dicen, ¿y por qué tanto así? ¿Por qué lo que hace dos? No, pasa es que es poco frecuente, uno, es caro, no se hace en todos los laboratorios, es muy caro el antimus. Y a veces te puede venir un ACRA negativo y la segunda vez que le pedís, pues puede venir positivo. Entonces, yo hago así. Primero, ACRA, me sale negativo, pero el fenotipo no es de antimus, no tiene atrofia de lengua, no tiene cabeza caída, tiene más afectados los músculos del ojo. Yo le pediría otra vez el ACRA de aquí a unos 3 meses. Y si ahí me viene otra vez negativo, ahí recién le pediría el antimus. Como dije, el fenotipo clínico puede ser un poco diferente, a pesar que en muchos casos son muy parecidos, pero por ejemplo le gustan más los músculos vulvares, como dije, no tanto afectan los ojos, la atrofia de lengua, eso es el fenotipo clínico. Tener en cuenta que el método, la forma de pedir el estudio importa, la forma de realizar el estudio en el laboratorio es importante, la forma más eficaz y es a través del test con células, ¿sí? Basado en células, es más interesante que el inmunoensayo, ¿sí? Entonces yo cuando le pido ahora los anticuerpos, suelo poner método CBA, ¿sí? Caso interesante también a considerar es la miastenia congénita, ¿sí? Y hay casos que pasan desapercibidos en la edad infantil y después de adulto, el paciente comienza a tener más síntomas y hay que tener en cuenta que existe la miastenia congénita, ¿sí? Generalmente son pacientes con miastenia cero negativa, o sea, anticuerpos negativos de ACRA, MUS. 80% de los casos de los pacientes inician los síntomas en la infancia. 75% de los pacientes no mejoraron con terapias propuestas, no mejoran con inmunoterapia, no mejoran con mestinón, ¿sí? No suelen mejorar con las terapias típicas, ¿verdad? De la miastenia. 30% de los pacientes presentaban historia de retraso en los marcos del desarrollo motor. Los pacientes referían que tardaban en caminar, les costaba realizar deportes, ¿sí? Para hablar. 30% de los pacientes presentaban historia familiar positiva, ¿sí? La electromiografía, eh, lo que se ve en la estimulación repetitiva, porque hay dos métodos para evaluar la placa, la unión neuromuscular, las enfermedades de placa motora, que son la estimulación repetitiva y el estudio de fibra única. Este se hace poco, el estudio de fibra única, más difícil de hacer. Esto es más fácil de hacer. Se estimula a 3 Hz el nervio que vas a explorar y lo normal es que no haya ninguna alteración en la amplitud de las ondas, ¿sí? Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 ondas. 10 ondas y la mayoría cae muy poco si va a caer en la amplitud. Qué sé yo, la amplitud este puede ser 10 milivoltios y el siguiente 9.8, 9.7, 9.9, similar. Pero en la miastenia, como hay una fatigabilidad, se le estimula varias veces y el potencial comienza a caer. Principalmente se toma en consideración el cuarto y quinto potencial. La caída del cuarto y quinto potencial, eso tienen que anotar, debe ser el decremento del cuarto y quinto potencial con respecto al primero debe ser mayor a 10%. La caída de la amplitud, ¿verdad? Del cuarto y quinto potencial de acción con respecto al primero debe ser mayor a 10%. Ejemplo, te tiene 10 milivoltios, cae más de 10%. ¿Cuánto es el 10% de 10?
Que caiga uno nomás luego ya es, generalmente no cae solamente uno, si una miastenia cae de 10 cae a 7 a veces un 30% cae, o puede caer a 8 ya es 20% cae el potencial. Y luego comienza a subir otra vez, una forma de U, decimos, como una forma de U. Es así, se coloca el electrodo en el músculo del nervio que vas a explorar. Estimulo el nervio cubital, en este caso ulnar, ¿verdad? Coloco el electrodo activo en el músculo aductor digiti minimi, aductor del quinto dedo. Este es la referencia, esta es la tierra. Estimulo a 60 miliamperes y va a aparecer este potencial. Es un potencial de acción motor, ¿verdad? Por este tamaño. Estimulo varias veces y no, lo normal es que salga así. Pero si hay un decremento significativo mayor a 10% eso es positivo. Acá no hay. Pero si hay, como en este caso, una caída del cuarto y quinto potencial más de 10% hablamos que eso es patológico, es anormal. Podría, podríamos estar ante un paciente con enfermedad de la unión neuromuscular. Otro test súper interesante, el test del hielo, donde la paciente que viene con tosis le puede colocar un poco de hielo, obviamente con un trapo, sobre el párpado y 2 minutos después el paciente recupera la fuerza del elevador del párpado. Es no gastar ni un guaraní y la sensibilidad es del 80% mayor a los otros test que estuvimos viendo de, como electromiografía, por ejemplo. Sí, solo que no es específico, obviamente. Se puede en otras enfermedades también provocar que con el test de hielo mejore. Pero este es súper interesante. Yo siempre que viene un paciente con tos y ya le pido al de la recepción, al asistente, conseguime hielo, le pongo un trapo y le pongo por el párpado. Y si hay mejoría, eso favorece, va mucho hacia una enfermedad de la unión neuromuscular como miastenia gravis. Este caso es interesante. La paciente, saqué esto obviamente de internet, un caso brasileño. La mujer tiene debilidad. ¿Dónde tiene debilidad? Nelson, Fabri, ¿en qué parte? Muy bien, músculos proximales de los brazos, ¿verdad? Simétrico. Sus anticuerpos negativos, mus negativo, acra negativo, pero miren acá, hay o no decremento acá en la estimulación repetitiva, Fabri. Ni de... Fabri, ¿cómo está el tamaño acá? ¿Caída? ¿Hay caída o no? ¡Brum! Cae, hay, y acá dice decremento del 20%. Lo normal, acuérdate, Fabri, normal es esto. Mira acá que no hay decremento. Así es lo normal, que la estimulación no caiga tu potencial de acción, pero si es patológico, cae, ¿sí? No, Cayó, doctor. más de 20%. Parece miastenia, ¿verdad? Le iniciaste, Fabri, mestinón, piridostigmina, inhibidor de la colinesterasa, no mejora. Le iniciaste corticoide, no mejoró la paciente. ¿Qué pasó? ¿Qué pensás que pasa? ¿No es miastenia o qué puede ser? Pero tiene estudio neurofisiológico positivo, debilidad proximal. Y es fluctuante, te digo otra vez. La debilidad es fluctuante, dice que cuando hace ejercicio empeora. ¿Qué pasó acá? ¿Qué le hicimos? ¿Quién sabe? El que sabe, le doy 5 puntos para el examen. Y ya, vea, de verdad le dio. Un minuto, marcar. De verdad, noten eso. 5 minutos. Un minuto, 5 puntos. Corticoides. ¿No? ¿Qué dice acá? Prednisona de corticoides. Sí, entonces ya usó, ya y no funcionó.
¿Qué otro fármaco se le dio, verdad? Eso es lo que pregunto. ¿Y qué otro fármaco se le dio y que mejoró? Mira cómo mejoró, ya su brazo ya levanta ya. Puede ser ese Sumaf, no recuerdo el nombre. Un anticuerpo monoclonal o así. Sí, Pero no. Mira, Karen, vos apareces acá. Karen Sosa me sale ahí entre los participantes. Después te vamos a mostrar. Este es el quinto. Karen, vos sabes. Si sabes, te doy. Ahora ahí tengo 1 millón de Marni. ¿Qué es la pregunta? Paciente con miastenia probablemente, ¿verdad? Tiene flucto de debilidad en los brazos. Ya probó mestinón. Corticoide no mejoró. Tiene prueba positiva con electromiografía. Anticuerpos, todo negativo. Se le dio algo y ¡prim! Mejoró su fuerza. ¿Qué fue? Colina, no sé. ¿Eh? No sé, acetilcolina. Colina, ya. Sobre ese. Bueno, nadie. Aunque no lo crean, obvio que es difícil la pregunta. Salbutamol. Se le hizo tratamiento con salbutamol y la paciente mejoró totalmente. Este es un caso de miastenia congénita. Salió un reportaje hace poco, no es este caso obviamente, pero estos casos de miastenia congénita recién empezaron hace 20, 30 años a conocerse y salió creo un reportaje hace 2 años por ahí, me acuerdo que en el Facebook, que en Inglaterra una paciente que tuvo una enfermedad desconocida por varios años, nadie le pilló que tenía. Una vez se enfermó de una bronquitis y le indicaron paz de salbutamol y la paciente comenzó a caminar, ¿verdad? Estaba en silla de ruedas. ¿Y, ¿y qué pasó? A veces una miastenia congénita. Las miastenias congénitas hay algunas que responden a salbutamol, ¿verdad? Increíble, ¿eh? No me pregunten por qué, porque nunca investigué por qué. Salbutamol. Sí. ¿Tapón? Ya vamos a terminar enseguida. Tratamiento. El tratamiento puede ser de 4 tipos, ¿verdad? El sintomático, que es el mestinón, ustedes ya, eso probablemente escucharon hablar, el año pasado hablé también de eso. Es un inhibidor de la colinesterasa. ¿Ustedes se acuerdan que la enzima colinesterasa es la que rompe la acetilcolina que se libera en la unión neuromuscular? Cuando se utiliza toda la acetilcolina, la colinesterasa rompe la acetilcolina en acetil y colina, ¿verdad? Para poder volver a utilizarse y volver a formar en el nervio, en el nervio presináptico, la acetilcolina. Para que se libere nuevamente se utilice y ahí viene la colinesterasa y pum. Mestinón, la piridostigmina. Mestinón es la marca, ¿eh? ¿Por qué yo digo mestinón? ¿Por qué, doctor, así la marca? Pasa que no, esa es la original y no hay luego otras marcas. Esa es la que se utiliza. La piridostigmina lo que hace es inhibe a esa enzima, a la colinesterasa, por eso se llama inhibidor de la colinesterasa. Entonces, la acetilcolina queda más tiempo en la unión, en la hendidura sináptica. Entonces, se reutiliza más rápido. ¿Está bien? La terapia inmune, ya de acción rápida, dijimos que es una enfermedad autoinmune, entonces tenemos que inmunosuprimirle al paciente para que, para que baje la cantidad de anticuerpos, es a través de la inmunoglobulina y la plasmaféresis. Recordarán que en la clase anterior hablamos que el tratamiento del Guillain-Barré era con inmunoglobulina o plasmaféresis, ¿verdad? O le limpiamos el plasma, le hacemos un filtro, o le colocamos un medicamento que va a bloquear esos anticuerpos que están circulando en el cuerpo, que es la inmunoglobulina. También en la miastenia se puede hacer lo mismo. O limpiamos el plasma, filtramos para sacar esos anticuerpos, o le colocamos una inmunoglobulina para bloquear esos anticuerpos que van contra el MuSK o contra el receptor de anticolina o contra el LRP4. Como no podemos utilizar todo el tiempo inmunoglobulina, plasmaféresis, no podemos estar así todo el tiempo, tenemos que usar inmunosuprimirle. Entonces, primero le hacemos una inmunomodulación. Dije mal hace rato, dije inmunosupresión, dije es inmunomodulación.
Luego la inmunosuprimimos, bajamos la inmunidad un poquito con corticoides y con otros inmunosupresores que nosotros le decimos ahorradores de corticoides, para no usar corticoides de forma prolongada y alta que le pueden traer mucho problema al paciente. Entonces usamos azatioprina, micofenolato, tacrolimus, rituximab, ciclosporina. Y el tratamiento quirúrgico es la timectomía. Tiene sus indicaciones que enseguida le voy a hablar. Importante esto mencionar que el tratamiento sintomático, el efecto es rápido. Van a ver que el tratamiento del mestinón, de la piriostigmina, es de 10 a 15 minutos, ya van a ver respuesta. ¿Sí? Tengo que mencionar acá también el test de hidrofonio, que van a leer en el libro. El libro va a decir, ¿verdad? Sí leen el libro, ¿verdad? Dice test de hidrofonio. No se utiliza eso en nuestra región. Es muy raro que ni en Argentina no se consigue lo del medicamento. Ni en Brasil. Es complicado conseguir. Pues no se fabrica el hidrofonio porque el laboratorio no le conviene porque se usa poco. El test de hidrofonio es más rápido. Por eso es un test terapéutico que se hace también para el diagnóstico. Hidrofonio vos le colocáis en menos de 2 minutos, vos ya ves el paciente que comienza a levantar el párpado, ¿verdad? Pero tenemos la piridoximina, el mestinón, en 10 a 15 minutos el paciente comienza a mejorar. Y eso tiene un tiempo máximo de efecto de 2 horas. Obviamente no le damos el mestinón cada 2 horas, le damos cada 4 horas, porque el efecto se puede mantener hasta las 4 horas de la piridoximina. Entonces, no empezamos con una pastilla cada 4 horas, sino empezamos, yo por ejemplo empiezo, y eso es lo normal, más común, empezar con la mitad, la pastilla la mitad, 30 miligramos, porque la pastilla viene de 60, la mitad cada 6 horas y luego vamos aumentando cada 4. Las inmunoterapias, los inmunosupresores actúan en forma más prolongada y dura estos meses para hacer efecto. La prednisona, más o menos 2 a 3 semanas ya vemos efecto, y la satioprina, el efecto máximo vemos recién al año. Entonces el paciente, hace poco tuve una paciente que vino, doctor, no me mejora toda esa teoprina que me diste. ¿Desde cuándo que empezamos? De 3 meses. Nah, la teoprina tiene que continuar tomando. Y vamos a ver el efecto recién a los 6 a 12 meses, el efecto de la inmunosupresión. ¿Sí? Lo mismo con el micofenolato. ¿Sí? El efecto se ve a los 6 a 12 meses. Y lo mismo con la ciclosporina y el tacrolimus también a los 6 meses. Entonces hay que avisar esto a los pacientes. Es una enfermedad crónica. Entonces le vamos a decir, la inmunosupresión tenemos que hacer por mucho tiempo y el efecto recién vamos a ver a los 6 meses tal vez, ¿verdad? Pero bueno, la prednisona sí es más rápido. La prednisona a veces vemos en la primera semana que toma ya vemos respuesta. Pero lo más común es que las 2, 3 semanas veamos respuesta a la prednisona. Esto que es en días es la inmunoterapia. Eso se usa para las crisis miasténicas. La plasmaféresis o la inmunoglobulina, ¿verdad? Eso se ve el efecto rápido y mantiene por lo menos 3 semanas. Y la timectomía, el efecto es en años. El paciente va viendo que su enfermedad va mejorando con lo pasar de los años por efecto de la timectomía. En las urgencias tenemos que clasificar el riesgo del paciente con miastenia en leve a moderado si es una forma ocular, que viene, por ejemplo, viene a la urgencia un paciente por una tosis palpebral o una visión doble, o que venga con debilidad de los brazos, pero sin signos de alarma. Voy a hablar enseguida cuáles son los signos de alarma. Cuando hay signos de alarma, obviamente hay una forma generalizada que puede ser grave. Y la crisis miasténica es la insuficiencia respiratoria con necesidad de soporte ventilatorio. Esto es gravísimo. Este paciente tiene que entrar en UTI, tiene que recibir inmunoglobulina o plasmaféresis. ¿Cuáles son los signos de alarma que van a clasificar en la forma grave de miastenia? El paciente viene con taquipnea, taquicardia, comienza a desaturar, tiene dificultad para tragar, disfagia, habla entrecortada, se le hace la prueba con, ¿cómo era esto? Esto, no puede contar hasta 15. Por decir que cuente hasta 15 y ya empieza, se traba. Tiene debilidad cervical, puede tener una cabeza caída.
y una tos débil. Es decir, tose fuerte, eso es signo de alarma, ¿sí? Bueno, otra vez, el tratamiento, la terapia sintomática es con el mestinón, los inhibidores, que acá está, pirostimina, eh, los inmunosupresores que están los corticoides, prednisona, azatioprina, ciclosporina, ciclofosfamida, tacrolimus, la quimectomía, la cirugía y la inmunosupresión a corto plazo, la plasmaférez o la inmunoglobulina. Este es un algoritmo, ya para terminar ya esto. Bueno, confirmamos el diagnóstico de miastenia por la clínica, debilidad fluctuante, eh, métodos auxiliares, ¿verdad? ACRA, estimulación repetitiva y la prueba terapéutica. Bueno, confirmamos, le iniciamos tratamiento sintomático con inhibidores de la acetilcolinesterasa, mestinón. Le proponemos al paciente timectomía si el paciente tiene timoma o si la miastenia es generalizada, ACRA positivo y está entre los 18 y 60 años y menos de 5 años de inicio de los síntomas, se recomienda la timectomía. Saqué a ver si ese slide que tenía yo de criterios de timectomía, pero bueno, busquen en el libro ahí. Timectomía se hace en los pacientes de entre 18 y 60 años con miastenia gravis generalizada, no en el ocular, y que tengan menos de 5 años de inicio de los síntomas, ¿sí? Por más que no tengan timoma. Obviamente no timoma se hace luego, pero si no tiene timoma, igual se entra y se hace una limpieza ahí del mediastino. Eh, si el paciente comienza a mejorar, continúa el tratamiento con su mestinón solamente. No mejora, prednisona y ya se puede utilizar la cetoprina, sabiendo que la cetoprina su efecto va a ser recién a los 6 meses más o menos. Y la prednisona sí va a comenzar a ayudarle al mestinón a las 2 semanas por ahí. ¿Tiene un buen efecto? Continuamos con la prednisona y la zatioprina, que es un ahorrador de corticoides. Y su mestinón. Mestinón también sigue. No mejora, a pesar de usar azatioprina y corticoides. El corticoide tenemos que ir aumentando la dosis hasta 1 miligramo kilo peso, más o menos. Hasta 2 se puede, pero yo generalmente aumento hasta 1 miligramo kilo peso. Y no mejora al paciente. Ahí tenemos que cambiar el inmunosupresor. Podemos hacerle micofenolato o rituximab, ¿verdad? Rituximab principalmente se utiliza en los casos de anti-MUS, como les dije. Eh, eh, También acá no está, pero también a veces hay pacientes que mejoran mucho con la inmunoglobulina. Entonces, se utiliza como un tratamiento también a largo plazo, goteo de inmunoglobulina cada 2 meses, cada 3 meses, el paciente que responde a la inmunoglobulina. Yo tengo una paciente que está aquí, acá, le hice ya prednisona, cetoprina y no está mejorando, está más o menos, pero hace cada tanto crisis miasténica. Y ya le hablé de cambiar a micofenolato, pero la paciente no tiene medios. Entonces le hago inmunoglobulina cada 2 meses y con eso ella está estable. Bueno, le cambiamos, si mejora, le dejamos ahí. Si no mejora, bueno, ahí ya hay que reevaluar el diagnóstico también. Eso era todo por hoy. Eso es miastenia gravis. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Yo estoy bien, doctor. Estamos todos viéndose. ¿Dónde se fueron todos, Fabri? Estaban 34 al inicio y ahora están 21. Más vio. Ni No, idea, doctor. se fueron a estudiar, mañana rinden. No llega el internet, por eso. Ah, bueno, entonces. Nos vemos. Adiós. Doctor, gracias. Chao, chao. Adiós. Tarik no está. ¿Dónde está Tarik? Ni vino, ni participó Tarik ya. Lele Cero Pancha dice. dice. Léele su pan de Israel.